jornada del Simposio Internacional de Lactancia Materna, nuestro lema por un planeta saludable. Hoy tenemos el gusto de empezar con el doctor José Ignacio Zárate, médico genetista, magíster en biología, doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana, experiencia de 15 años en genética clínica, 10 años en genética forense y 16 años en investigación clínica básica, así como en docencia en pregrado y posgrado. Temas de su especialidad han sido en el área de genética médica, defectos congénitos, administración de investigaciones clínicas y genética forense. Actualmente profesor titular del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana e investigador de Colciencias, presidente de la Asociación Colombiana de Genética Médica. Le damos la bienvenida al doctor José Ignacio. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación a todo el grupo de lactancia y pues felicitar a los organizadores por este evento que creo que está conmemorando uno de los temas fundamentales de la salud humana, que es la lactancia materna. Yo hoy quiero hablar sobre el tema de defectos congénitos, enfermedades huérfanas y lactancia materna. Parecería que esto no tiene mucha relación, ¿no? Que fuera a ser un tema muy corto que simplemente dijera, pues evidentemente hay que darle lactancia materna a todos los niños, pero pues ya van a ver ustedes cuáles son las consideraciones que hay que tener. El equipo de trabajo proviene del grupo de infancia de la Secretaría Distrital de Salud. Ahí están las personas con que trabajamos. Nosotros lo que hacemos es vigilancia y seguimiento de niños con enfermedades huérfanas y con defectos congénitos, principalmente las cardiopatías congénitas. Lo que voy a hacer hoy es un recorrido de la siguiente manera. Como sé que hay personas que no trabajan cercanamente el tema de genética y de defectos congénitos, voy a hacer algo de generalidades de qué son los defectos congénitos y las enfermedades huérfanas. Y luego voy a dividir en dos el tema. Va a ser cómo se afecta la lactancia en madres que tienen defectos congénitos o enfermedades huérfanas y cómo se afecta la lactancia en niños que tienen defectos congénitos o enfermedades huérfanas. Entonces, lo primero que vamos a decir es básicamente la definición de defecto anomalía congénita. Se trata de una alteración que puede ser de dos tipos. Se clasifica como alteración estructural, y a eso lo llamamos malformación congénita, o un defecto congénito que es funcional, y en esos vamos a tener alteraciones metabólicas, que se llaman generalmente errores innatos del metabolismo, alteraciones en los sentidos, como por ejemplo sordera o ceguera, y alteraciones motoras que van a tener que ver con la movilidad de este niño. Como se llaman congénitas, pues lo que vamos a tener siempre es que estos niños van a nacer con estos problemas y por lo tanto vamos a poder o vamos a tratar de identificarlos lo más temprano posible. Dificultades para diagnosticar los defectos congénitos. Los estructurales en general, que son externos, se van a ver con facilidad. Piensen en un labio y paladar hendido, piensen en un niño que tiene más dedos de lo esperado. Esos en general se van a ver con facilidad. El problema de las malformaciones congénitas son las que no se ven a simple vista, como por ejemplo las cardiopatías congénitas o las alteraciones intracerebrales. Y otras más difíciles de diagnosticar serán, por supuesto, las funcionales, porque la mayoría de esos niños van a nacer y se van a ver muy bien al momento del nacimiento. O sea, yo no tengo ninguna alteración en el examen físico que me haga prever que estos niños van a tener algún problema. Y un concepto muy importante que tenemos que relacionar es que según la frecuencia de estos defectos congénitos, cuando la frecuencia es menor a 1 en 5.000, en Colombia se consideran también enfermedades raras. O sea que hay defectos congénitos que son a la vez enfermedades raras,
aunque habrán algunos defectos congénitos que por su frecuencia no se consideran en esa categoría. Es muy importante porque nosotros necesitamos notificar ambas cosas. O sea, en Colombia es obligatorio notificar tanto los defectos congénitos como las enfermedades raras. Entonces, de eso se trata esta primera parte. Voy a tomar una diapositiva del Instituto Nacional de Salud que nos ayuda para la capacitación de todos los grupos de salud en Bogotá. Entonces, la misma distribución de efectos congénitos estructurales y de efectos congénitos funcionales. Aquí ven ustedes dos ejemplos típicos de efectos congénitos funcionales. Uno de ellos es el hipotiroidismo. Niños que nacen sin la hormona tiroidea. Estos niños tiene que hacérseles un tamizaje por ley. Se tiene que tomar una muestra en la sangre del cordón. Y si llegan a tener hipotiroidismo, hay que darles tratamiento, un tratamiento muy barato, un tratamiento que es muy fácil de hacer, siempre y cuando se diagnostique a tiempo. ¿Qué pasa si no se le da tratamiento? Voy a tener un retardo mental profundo. Entonces, fíjense la importancia que tiene diagnosticarlos tempranamente. Lo mismo la sordera. Más o menos se considera que 1 de cada 2.000 niños nace con algún problema de hipoacusia, de sordera, y por lo tanto también es muy importante tamizarlo tempranamente para poder diagnosticarlo. Y las malformaciones estructurales se clasifican en defectos mayores y defectos menores. Los defectos mayores van a tener un daño significativo a la salud, generan tratamientos médicos de diversos tipos, quirúrgicos o médicos o no farmacológicos. Uno de los ejemplos más importantes van a ser las cardiopatías congénitas. Y una anotación que nos hace el Instituto Nacional de Salud es que cuando encontremos un niño con más de 3 defectos menores, hay que buscarle un defecto mayor. Aquí les hago un llamado de atención a todos los que están conectados en este momento y son del área de la salud. En Colombia, cuando uno encuentra un niño menor de 1 año con un defecto congénito, debe reportarlo, debe notificarlo al sistema de Civigila. Es de obligatorio reporte. Si yo no estoy seguro que ese niño ya fue reportado, lo debo reportar. No importa en qué consulta esté, estoy en crecimiento y desarrollo, estoy en hospitalización, estoy en urgencias, estoy en cualquier ámbito de la salud, debo notificarlo con la ficha 215. Entonces será uno de los temas más importantes y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué quiere el Instituto Nacional de Salud medir este año? ¿Quiere hacer énfasis este año? Quiere saber cuántos niños nos nacen con defectos congénitos. Más o menos entre el 2 y el 4% de los niños tienen defectos congénitos. Eso quiere decir que aquí en Bogotá vamos a tener perfectamente unos 200 niños mensuales con defectos congénitos mayores. Eso es una carga muy importante para el sistema de salud y una carga muy importante para las familias, una carga económica porque muchos de estos defectos van a hacer que la mamá quede como cuidadora 24 horas y por lo tanto la sacamos del mercado laboral. Así que tiene un impacto descomunal. Quiere ver la prevalencia en los menores de 1 año. Les decía que en general estamos vigilando muy bien al nacimiento, pero necesitamos mejorar la vigilancia de los defectos congénitos a medida que los niños van creciendo, que son menores de 1 año. Hay un defecto congénito que es un indicador interesante, que son los defectos del tubo neural. Estos son que se sale la médula a través de la columna. Esa prevalencia de defectos del tubo neural se ve afectada o se ve protegida si las personas toman ácido fólico y el instituto ha querido tratar de medir cómo está ese efecto. Curiosamente, les digo, en Bogotá tenemos una muy baja prevalencia de defectos de tubo neural, mucho menor o mucho menos de la mitad que el resto del país, y pensamos que se puede deber principalmente, por un lado, a la interrupción voluntaria del embarazo de esos casos, y por el otro lado, a que los bogotanos y bogotanas somos muy dados a comer pan, a comer cosas con harina, y la harina en Colombia está fortificada con ácido fólico. A eso habrá que estudiarlo a profundidad. Miren lo que queremos, disminuir la tasa de mortalidad por defectos congénitos. Los niños nacen con defectos congénitos, tienen un grave riesgo de morirse. Y por supuesto, uno de los elementos o una de las variables que contribuyen a la mortalidad será la nutrición de ese niño. O sea que tenemos que estar muy atentos a que esos niños
deben ganar peso adecuadamente y deben mantener una adecuada nutrición, porque eso va a ser un factor pronóstico indeseable y que los puede llevar a la muerte. También quieren hablar sobre hipotiroidismo congénito, una patología pues muy importante que ya les decía que estamos vigilando actualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí quiero centrar mi primer mensaje para todos ustedes. Necesitamos que esto se trabaje desde una ruta integral. Acá, disculpen, pusieron decreto, pero es la resolución 3280 del 2018, que tiene que ver con la atención preconcepcional, o sea, nuestra principal herramienta para prevenir los defectos congénitos y sus consecuencias va a ser que podamos hablar y trabajar con las mujeres en edad fértil antes de que se embaracen. Ese va a ser nuestro gran objetivo. Una vez el niño nace, pues vamos a tener unas actividades, unas acciones que tienen que ver con el examen físico, los tamizajes, etcétera, y debemos seguir la guía de práctica clínica que desarrolló el ministerio con la ayuda de diferentes universidades y grupos. ¿Cómo se previenen los defectos congénitos? Esto va a ser fundamental. Tiene, como siempre, 3 prevenciones. La primera, planear el embarazo. Y aquí me voy a centrar, por supuesto, en la lactancia materna. Cuando yo planeo el embarazo, no estoy pensando en métodos anticonceptivos, no solamente estoy pensando en quitar o dejar el método anticonceptivo porque voy a posponer mi embarazo, sino que una vez una mujer está planeando el embarazo, y estoy diciendo mujer, ojalá dijéramos pareja, una vez una pareja planea su embarazo, debemos hablarle de la lactancia materna como un elemento fundamental para la nutrición y la salud de su bebé. O sea que el tema de lactancia no puede ser un tema de control prenatal, también debe estar allí, no puede ser del momento del nacimiento, sino que debe ser inmediatamente la mujer o la pareja empiezan a expresar su deseo de que quieren tener un hijo. Y por supuesto, pues allí habrá un tema fundamental, que es la consulta preconcepcional y lo que podamos hacer antes, suministrarle ácido fólico a esa mujer o vacunarla contra ciertos microorganismos que sabemos que le causan daño al bebé durante el embarazo. La prevención secundaria tenemos que hacer, por supuesto, diagnóstico prenatal temprano y ecografía. Aquí es donde vamos a poder encontrar la mayoría de defectos congénitos en las ecografías prenatales. Y la prevención terciaria, pues tiene que basarse en el diagnóstico temprano y en el manejo integral. O sea que lo que necesitamos es diagnosticar tempranamente a estos niños para evitar que fallezcan o para evitar que queden en condición de discapacidad. Y ese, digamos, es como nuestro principal trabajo con el tema de los defectos congénitos. Aquí les digo, cualquier persona que trabaje con salud y que entre en contacto con una mujer en edad fértil debe convertirse en un agente preconcepcional. Debe hablarle del proyecto de vida. Las mujeres en edad fértil no consultan al médico porque son jóvenes, porque no están enfermas, tienen poca probabilidad de tener que asistir a una consulta. Así que es increíble que dejemos pasar una consulta por cualquier otra razón y no le hablemos de su proyecto de vida para prevenir todas estas posibles patologías que van a aparecer en su futuro. ¿Qué debo pensar cuando hablo con una mujer en edad fértil? Le debo preguntar, ¿usted quiere quedar en embarazo o no? Y si no quiere quedar en embarazo, pues la derivaremos hacia métodos anticonceptivos según el contexto. Si quiere quedar en embarazo, hay que prepararla. Y tenemos entonces que evaluar el estado nutricional. Las mujeres deben llegar con un índice de masa corporal normal al embarazo, porque si no, si está por debajo o por encima, voy a tener riesgo aumentado de tener niños con defectos congénitos y voy a tener riesgo también aumentado de tener problemas durante el embarazo y llegar a la muerte en esa mamá. Debemos hablarle del proyecto de vida. Quiero tener hijos, no los quiero tener, no quiero tener los hijos nunca. No sé, cada mujer tendrá un plan de vida que será absolutamente voluntario y debemos, por supuesto, respetárselo. Ojo con el consumo de sustancias, alcohol, cigarrillos, psicoactivos o medicamentos. Nuestro principal problema está en la no planeación del embarazo. Las cifras nacionales e internacionales hablan de un cerca del 60% de los embarazos no son planeados. Eso quiere decir que su diagnóstico es tardío, más o menos hacia las 10 semanas. Y si yo diagnostico el embarazo a las 10 semanas, durante las semanas de mayor riesgo, que son las primeras 8, como no sé que estoy embarazada, entonces he consumido estas sustancias que pueden ser dañinas para el bebé.
Y volvemos otra vez. Si una mujer no está preparada para quedar en embarazo, va a ser muy difícil que tenga en cuenta todos los factores de riesgo necesarios, incluyendo la educación que debe tener en todo el tema de su embarazo y, por supuesto, el tema de su bebé, incluyendo lactancia materna. Entonces, por eso es tan importante que una mujer planee quedar en embarazo y una vez decida quedar en embarazo y quite el método anticonceptivo, se considere embarazada. No espere a el retraso, porque cuando llega el retraso, cuando no aparece la menstruación, ya tiene por lo menos 2 semanas de embarazo. Y si está consumiendo alguna de estas sustancias o se está aumentando el riesgo, pues entonces ahí podemos estar dañando el bebé. Tenemos que evaluar los antecedentes familiares. La carga familiar es muy importante. Cuando uno tiene un hijo con alguien, debe pensar en qué historia hay en la familia, porque eso me aumenta el riesgo. Principalmente, piensen ustedes en malformaciones craneofaciales, como labio y paladar hendido. O, ojo, si tengo un hijo con un familiar, también tengo un riesgo aumentado de que tenga problemas. O sea que para prevenir esto necesito planear el embarazo. Eso quiere decir que si tengo antecedentes o voy a tener hijo con un primo, no lo puedo hacer, no, eso lo tomará, cada pareja tomará la decisión, pero tienen que saber a qué riesgos se enfrentan. Un tema de la consanguinidad que hay que tener, por supuesto, mucho cuidado es el abuso sexual a menores por parte de familiares, en donde además de tener un caso de un abuso sexual, voy a tener un embarazo no deseado y voy a tener luego un bebé probablemente con alguna enfermedad de estas, que por supuesto es un drama social terrible. Y por último, piensen en las enfermedades crónicas. Ahorita que vamos a hablar de cuáles son las enfermedades que afectan la lactancia, las enfermedades maternas que afectan la lactancia, esta sí es una responsabilidad total del servicio de salud. Todos los que trabajamos en salud. No puede ser que una mujer diabética que consulta 4 o 5 veces al año al médico se nos embarace desprevenidamente, ¿no? O sea, cada vez que va a consulta y es una mujer en edad fértil y tiene diabetes, tengo que hablarle del riesgo que tiene de quedar embarazada. ¿Está utilizando métodos anticonceptivos o no? Porque esas mujeres sí están consultando permanentemente y por lo tanto nosotros tenemos que tener claro que hay que prepararse para un embarazo y luego para saber si va a poder lactar o qué va a poder hacer en el embarazo. O sea que aquí digamos que todos estos son preconcepcionales que tendrán que ver con la educación, que tendrán que ver con el contexto social de la persona. Pero estos de enfermedades crónicas sí dependen directamente de nosotros y es nuestra tarea estar hablando con esas mujeres que tienen artritis reumatoidea, que tienen lupus, que tienen hipotiroidismo, que tienen una serie de enfermedades crónicas que pueden afectar su embarazo y que debemos estar atentos a que lo planeen adecuadamente, insisto, no para decirles que no pueden tener hijos, sino para que tomen las medidas para quedar embarazadas minimizando los riesgos. Piensen en mujeres con síndromes convulsivos. Hasta ahí la parte de efectos congénitos. 2 o 3 diapositivas en que hablemos de enfermedades raras. Recuerden que enfermedades raras en Colombia tienen una ley, son algo fundamental. Se llaman indistintamente en el texto de la ley raras o huérfanas. Aquí hay que hacer una pequeña diferencia. Las enfermedades raras se definen por frecuencia y el tema de la ley es 1 en 5.000, o sea, una enfermedad que en Colombia tenga una frecuencia menor a 1 en 5.000 se considera rara. Diferencia entre la definición de rara y huérfana, básicamente que las huérfanas es porque no reciben una atención adecuada. Entonces, como son tan poquitos, la mayoría de enfermedades raras también son huérfanas, porque como son tan pocos pacientes, ningún laboratorio farmacéutico o ningún grupo se interesa en investigar en tratamientos porque no van a poder tener luego las utilidades porque son muy pocos pacientes. Existen algunas enfermedades que son huérfanas y no son raras. Por ejemplo, la malaria. La malaria le da a muchas personas en el mundo, pero como no le da a los países desarrollados, entonces nadie investiga profundamente en malaria y todavía hoy no tenemos la manera de defendernos adecuadamente. O sea que miren que la orfandad dependerá también no solamente de la frecuencia, sino dependerá de cómo se comporta esa enfermedad, quién la tiene, si la tienen los países ricos o no, que es una cosa realmente pues muy impresionante porque nos muestra una gran desigualdad en el manejo en salud. Miren las características de las enfermedades huérfanas que luego va a ser muy importante porque nos va a empezar a afectar la lactancia materna ahorita que la hablemos.
Estas enfermedades van a tener tendencia a la cronicidad y a la discapacidad. O sea, son enfermedades que van a acompañar a la mamá o a la mujer durante toda la vida o al niño cuando nace con ellas. En general tienen una carga de enfermedad muy alta y generan limitación en la calidad de vida. O sea, estas personas van a tener importantes limitaciones que además con la discriminación a estas personas van a empeorar su calidad de vida. La mayoría de ellas son complejas en su causa y son complejas diagnosticándose. Hoy en día hay publicaciones en que vemos que el diagnóstico de una enfermedad huérfana o rara puede tardar hasta 5, 10 años. Imagínense ustedes con un bebé pediatra que van al genetista, al endocrinólogo, y nadie les dice qué es lo que tiene. Eso se llama hoy en día la odisea diagnóstica. Por lo tanto, el diagnóstico tardío de estas enfermedades pues, va a causar graves daños que se podían prevenir si se hubieran diagnosticado tempranamente. Muchas de ellas además no tienen tratamientos curativos o los tratamientos curativos son de difícil acceso porque son muy costosos o porque además tienen pues muchísimas dificultades para traerlos al país porque son moléculas que hacen en otros sitios, no están aprobadas por el INVIMA, bueno, miles de cosas. Por supuesto, esto crea inequidad en la accesibilidad a la atención. Entonces, las personas que tienen recursos para hacerse tamizajes de la mayoría de enfermedades raras que se pueden hacer al momento del nacimiento, pues van a evaluar 100 o 150 enfermedades. Los que no tienen ese recurso, pues no lo hacen. Y por eso salió hace poco la ley de tamizaje, donde estamos tratando que se le haga a la mayoría o a todos los niños que nacen para tratar de diagnosticarlos tempranamente. Y algo de lo que se quejan las mayoría de familias y pacientes que tienen familiares afectados por ellos. Hay muy poca información. Los profesionales de la salud no saben. Los familiares dicen es que yo sé más de esa enfermedad cuando yo llego al médico o cuando me enfrento con la enfermera. Ellos no tienen ni idea de qué se trata y eso realmente pues, les parece muy doloroso y ahí tenemos que trabajar mucho. Esta es la primera parte. Ahí tenemos una ley que creó el Registro Nacional de Pacientes. Hay que comprar medicamentos centralizados y debemos crear centro de manejo integral para estos pacientes. Eso es lo que nos dice la ley y lo que debemos estar implementando, que todavía se ha demorado. El registro nacional está funcionando, la compra centralizada más o menos, y los centros de manejo integral realmente, aunque existen, no son utilizados por las EPS porque pues, tenemos problemas de acceso, de barreras de acceso a estos sistemas. ¿Y cuáles son las enfermedades huérfanas? Están en un listado que publicó el Ministerio en esta resolución. Son 2.198 enfermedades, uno las busca ahí en el Instituto Nacional de Salud, hay un Excel completo donde está cada una de ellas y cuando una debe notificarla al sistema también de vigilancia. Entonces, así funcionan los dos temas. Tenemos un tema de defectos congénitos y tenemos un tema de enfermedades huérfanas. Ahora miremos qué defectos congénitos y enfermedades huérfanas maternas afectan la lactancia. O sea, tenemos que pensar en que ahora la mamá puede estar afectada con uno de estos defectos o con una enfermedad huérfana. ¿Qué pasa con la lactancia de esa mujer? El primero no sabía bien cómo abordarlo y es el tema que no es realmente una malformación en hombres, sino el tema de la ginecomastia, ¿no? Cuando un hombre tiene un tumor en su hipófisis que produce grandes cantidades de prolactina, la glándula empieza a crecer, como ven ustedes aquí en esta figura, y llega a, a tener un tamaño importante y llega a empezar a secretar algo similar a la leche materna. ¿Por qué no es leche materna? Porque el hombre va a tener en el hígado una gran cantidad de hormonas que tienen que ver principalmente con la vida de la testosterona, que va a hacer que realmente no se pueda producir leche materna. Los ejemplos que tenemos de producción de leche materna real vienen primero de la Segunda Guerra Mundial, que es muy triste, los judíos que estaban en los campos de concentración, después de ser sometidos pues, a estas hambrunas terribles, y les empezaban a dar alimento, empezaban a tener ginecomastia y producir leche materna porque el hígado se demoraba mucho en empezar a producir las hormonas que la detenían. Entonces ahí se dieron cuenta que los hombres también podríamos producir leche materna. Y hoy en día, que es un tema pues, muy actual, controversial, pero muy interesante, son las mujeres trans, ¿cierto? Esas mujeres trans que quieren activar la producción de leche materna cuando quieren tener un bebé
y hoy en día hay protocolos en donde es posible, hasta donde se puede producir más o menos unos 200 mililitros de una glándula mamaria, pero genéticamente, digamos que los hombres también tenemos la capacidad de producir leche materna, y allá habrá que dar una discusión con todo el tema de las mujeres trans y de los intereses que tienen para mantener su maternidad. Una malformación que es muy frecuente es la politelia. La politelia es donde van a aparecer pezones o glándulas mamarias o remanentes de glándulas mamarias en todas estas áreas de aquí. Aquí ven ustedes una mujer que va a tener varios pezones. Eso, por supuesto, hay que examinarlo y determinar cómo se puede hacer la lactancia materna, porque muchos de estos pezones están atróficos y no tienen una glándula detrás. Algunos funcionan, así que hay que buscar el más funcional. Miren que en este lado tiene 4 pezones, uno que está debajo aquí del intertrigo. Entonces, es muy importante que esta mujer planee su embarazo y planee cómo van a manejar la lactancia. Generalmente se puede requerir una cirugía para lograr encontrar cuál es el pezón más funcional, que tiene además el mejor tejido mamario, para que por allí el bebé pueda lactar. La polimastia es poco frecuente. Aquí ven ustedes un tratamiento de una mujer que le hicieron una mastectomía reconstructiva. Miren cómo tenía 2 glándulas mamarias en su lado derecho, y después de la reconstrucción solamente queda con una. Entonces el cirujano no solamente hace la parte estética, por supuesto, sino que además hace las conexiones necesarias para que el mejor de los pezones sea el que esté conectado con el tejido mamario más importante y esa mujer pueda lactar en el futuro. Hay algo que es muy difícil de digerir, que es un poco pues, complejo, pero pues cada mujer es dueña de su cuerpo, pero hoy en día hay cirugía estética para ponerse una glándula mamaria además, o sea, es adicionarse una glándula mamaria, pues no sé, para todo hay gustos. Por supuesto, esa glándula mamaria que se pone pues no tiene ninguna funcionalidad y no tendría por qué dañar las otras dos que son totalmente fisiológicas. Entonces, en la polimastia, que pues esto ya es un desarrollo total de una glándula mamaria nueva, diferente, pues habría que verlo previendo cómo va a ser la lactancia en el futuro. Y aquí me quiero referir al caso más importante, que en las malformaciones de la glándula mamaria tiene que ver con hipoplasia de la mama, o sea, una glándula mamaria hipoplásica, amastia, no tener glándula mamaria, atelia, no tener pezón, micromastia, una glándula mamaria pequeña, que es muy parecido a hipoplasia de mama, y la microtelia, que es tener un pezón muy pequeño. Todos ellos están afectando la lactancia, por supuesto. Si están afectando el desarrollo del pezón, pues el bebé no va a poder succionar adecuadamente. Y si tengo una glándula mamaria muy poco desarrollada, no va a producir la leche necesaria. Es muy importante hacer el diagnóstico desde muy temprano. Por supuesto, estas se diagnostican con mayor facilidad cuando la mujer llega a la adolescencia, porque cuando empieza a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios y empieza a tener eh, su menarquia, empiezo a ver crecer las glándulas mamarias y puedo ver esa diferencia. Pero por favor no olvidar que en las bebés cuando nacen hay que revisar si tienen microtelia o si tienen atelia, o sea que no tengan pezón en un lado, porque ya de una vez tenemos que empezar a pensar en su pronóstico reproductivo y de lactancia. Entonces es fundamental. Miren esta mujer, este es un caso cubano en donde tiene eh, una asimetría en las glándulas mamarias y le van a hacer una cirugía para reconstruirla. La patología más frecuente de asimetría de glándulas mamarias se llama el síndrome de Poland. Es muy importante entender esto. Esta mujer que ustedes están viendo acá con esta asimetría, en la mayoría de los pacientes con síndrome de Poland, no tienen ninguna alteración en la glándula mamaria. Este es un problema de una disrupción vascular que hace que no se desarrolle el pectoral mayor. Realmente la mama se protruye hacia adelante por la musculatura del tórax. O sea que si no tengo músculos en el tórax, miren lo que sucede. Parece como si no hubiera glándula mamaria. Pero generalmente esa glándula mamaria es normal, aunque hay que evaluar si por la presión del crecimiento el pezón no se desarrolló adecuadamente. Pero miren el tratamiento de este grupo brasilero, en donde ellos hacen una cirugía reconstructiva
Aquí ya van a poner es un implante que rechaza hacia adelante la glándula, que es normal, y miren ustedes, la misma mamá, cómo pudo darle lactancia materna luego de tener esta alteración por las dos mamas. O sea que va a ser fundamental evaluarlo desde el inicio de la vida, si se puede. Algunos casos, como les decía, se diagnostican principalmente en la adolescencia, pero hay que entender si se puede corregir para poder tener una lactancia normal. Y ahora pensemos en enfermedades maternas genéticas o metabólicas que hacen que no se pueda dar lactancia. Yo le pongo acá esta palabra, que me arriesgo a ponerla. Yo diría ninguna. No tenemos evidencia de que una enfermedad metabólica materna o una enfermedad genética materna tenga una contraindicación absoluta para no poder dar lactancia. Ojo con eso. Esto tiene que ver con una condición fundamental y es que yo tengo que tener el diagnóstico y el manejo preconcepcional. ¿Sí? Yo tengo que saber que esa mamá tiene, por ejemplo, una fenilcetonuria. Si esa mamá con fenilcetonuria, que fue tratada desde pequeña y tiene todas las condiciones neurológicas para lactar, no tiene problema en el contenido de la leche. Creo que aquí en este simposio de lactancia nos van a repetir hasta el cansancio que la mamá va a poner en la leche todos los nutrientes necesarios para su bebé a consta de su propia nutrición. O sea que una mamá fenilcetonúrica, una mamá que tenga una alteración en su metabolismo, ella va a tener una leche materna normal y por lo tanto puede lactar. Claro, algunas enfermedades genéticas van a tener problemas neurológicos, una mamá que tiene problemas motores, una mamá que tiene problemas de desarrollo de desarrollo mental. Eso, por supuesto, va a tener pues muchas dificultades sociales y éticas, porque una mamá que tiene un grave deterioro mental quedó embarazada, siempre se va a considerar como un abuso, eh, pero en el caso que tenga su bebé, pues necesitamos que haya lactancia materna. Pero no puede ser que nos llegue una mamá, como decía antes, diabética y que se embarace sin que ella sepa los riesgos y se haya hecho un manejo anterior preconcepcional. O sea, que todas las enfermedades maternas, genéticas o metabólicas, no tienen contraindicación, siempre y cuando las tengamos un diagnóstico y podamos hacer un manejo preconcepcional adecuado para que la mamá llegue con la mejor salud posible al momento de su embarazo y, por supuesto, al momento de la lactancia. No estoy hablando de enfermedades infecciosas, que seguramente se tocará en otras sesiones, que ahí sí, por supuesto, habrán contraindicaciones absolutas. Y ahora miremoslo desde el otro lado. ¿Qué defectos congénitos o enfermedades huérfanas de los niños afectan su lactancia? Entonces, vamos a hablar de 4 malformaciones. Habrán más, pero digamos estas serían las más importantes. Labio y paladar hendido, ¿cierto? Anquiloglosia, que tiene una lengua pegada a la base de la boca. Mielomeningocele, un defecto de tubo neural, y la cardiopatía congénita. Esta es una publicación de nuestro grupo donde mostramos la frecuencia del labio paladar hendido. Miren la frecuencia, 11.78 por 10.000. Eso quiere decir que en Bogotá nos están naciendo más o menos entre 9 y 11 niños al mes con labio paladar hendido. Son muchos niños. Y miren ustedes, cuando uno compara los pesos de los niños con labio paladar hendido con los controles, hay una diferencia significativa. O sea, son más pequeños los niños con labio paladar hendido y nacen antes de tiempo. O sea que ahí tenemos que mejorarles su nutrición. Estos niños que nacen con labio paladar hendido aislado no deberían tener secuelas ni nutricionales, ni en el lenguaje, ni estéticas, si se tratan adecuadamente. Pero hoy en día las vemos porque no se hace así. ¿Cuál es la recomendación de la Asociación de Pediatras Americana? Por supuesto, los niños con labio paladar hendido deben mantener una lactancia exclusiva 6 meses o lo que recomienden en su país. O sea, no se debe quitar la lactancia por un labio paladar hendido. Aquí ven un trabajo americano en donde muestran cuáles son las dificultades en el amamantamiento. Miren que muchas mujeres de estas 83% tuvieron dificultades. Por lo tanto, esta mamá nace y este niño no se puede dejar salir del hospital hasta que no tengamos claro que está teniendo una lactancia materna adecuada. O sea, una razón para mantener a este niño hospitalizado tiene que ser que el equipo de salud pueda asegurarse que este niño va a tener una lactancia adecuada. Porque ¿qué va a pasar con este niño? Lo quiere operar el cirujano plástico, el otorrino, pero
¿De qué depende el pronóstico que la cirugía funcione bien? Que esté bien nutrido. ¿Y cómo lo logramos tener la mejor nutrición? Con lactancia materna exclusiva. O sea que así que todas estas dificultades que tiene que estar entonces el equipo de salud encima de ese niño y de esa mamá para estar seguros que está funcionando. Y si utilizan las bombas, miren cómo también muchas de ellas tuvieron problemas con las bombas, pero vuelve a ser una responsabilidad compartida del sistema de salud con la mamá para enseñarle y hacer que la bomba funcione bien y podamos realmente darle una lactancia materna exclusiva a este niño. La anquiloglosia, miren ustedes esta lengua aquí como se está fijada totalmente a la base de la boca. Aquí tenemos un algoritmo donde nos dicen que cuando yo tengo una anquiloglosia y la diagnostico, entonces tengo que evaluar si tiene dificultades para la lactancia. Si sí tiene dificultades, tengo que evaluar el desarrollo el neurodesarrollo o si hay contraindicaciones por su enfermedad de base. Si no hay, necesito lactancia completa. Hay que hacerle una frenectomía, hay que liberar esa lengua e inmediatamente iniciar la lactancia materna. O sea, no puede ser que porque un bebé no pueda mover su lengua adecuadamente, nosotros suspendamos la lactancia. Este trabajo muestran en mielomeningocele, estos niños que están afectados, aquí ven por esta salida de la médula espinal por la espalda, y muestran que cuando el equipo de trabajo de lactancia materna lo hace bien, que la mamá se le transmite la cultura de la lactancia materna exclusiva, estos niños les va mucho mejor cuando los comparamos inclusive a los que nacen con menos peso, pero otra vez vuelve a ser, digamos, la condición sine qua non. Y yo aquí en Colombia, con nuestro sistema de salud que tiene tantas barreras, en la mayoría de los casos les diría, es criminal dejar salir una mamá con un bebé de estos a la casa sin que estemos seguros que la lactancia está funcionando adecuadamente. Y aquí quiero llamar la atención a la patología que más niños mata en Bogotá y en Colombia. Por ahí unos 15 niños mueren por cardiopatías congénitas. Está absolutamente demostrado que los niños con cardiopatía congénita, con lactancia materna, aumentan de peso más rápido que los alimentados con fórmula. La mayoría de cardiopatías congénitas van a ser quirúrgicas y entre las quirúrgicas hay unas que hay que operar al momento del nacimiento porque son una urgencia vital, por lo tanto, pues allí hay que operarlas, pero un gran grupo de estas, su éxito en la cirugía depende que el niño gane peso, parecido al labio paladar hendido. Luego, miren la gran importancia que tiene la lactancia materna en estos niños desde que nacen. Necesito estar siguiéndolos con una lactancia exclusiva para que la ganancia de peso sea lo suficiente para poder operarlo y que el pronóstico mejore. Hay muchas patologías de estas que el pronóstico es muy bueno, una cirugía cardíaca siempre será grave, pero siempre va a depender de la nutrición. Acá tenemos en este artículo, ustedes ven los 10 pasos que hay que seguir para mantener la lactancia exclusiva en un niño con cardiopatías congénitas. Y 4 patologías ahora funcionales. Aquí encontramos galactosemia, fenilcetonuria, deficiencia primaria de lactasa y alteraciones neurológicas. Estas son defectos congénitos funcionales en el niño. 2 que tienen contraindicación absoluta. O sea, aquí no debemos darle lactancia materna. Primero, la galactosemia. Cuando uno consume leche, va a tener glucosa y galactosa y por la enzima GALT vamos a convertir la galactosa en glucosa. Si este niño no tiene esta enzima funcionando, va a empezar a acumularse la galactosa en los ojos y me va a generar cataratas en el cerebro y va a producir un daño cerebral, se va a ir al hígado y por lo tanto luego produce ictericia y me va a dañar el riñón. O sea que cuando a un niño se le diagnostique galactosemia o déficit de lactasa, es una contraindicación absoluta y son de las pocas absolutas que existen para la lactancia. Pero ¿cómo hago para hacer esto? Tengo que diagnosticarlo, porque le estoy haciendo daño al niño, le estoy haciendo daño con la propia leche. Ahí debo cambiarle una fórmula que, por supuesto, no tenga galactosa. Entonces necesitamos, o los niños que tienen deficiencia de lactasa les pasa lo mismo. Si no pueden procesar la lactosa, pues evidentemente van a tener una serie de problemas gastrointestinales que pueden llevarlos inclusive hasta la muerte. Ahí es donde tenemos que diagnosticarlo rápidamente para poder ahora sí quitarle rápidamente la leche. Pero por eso les insisto en que aquí debemos es trabajar en un diagnóstico temprano. La fenilcetonuria son niños que tienen una deficiencia de una enzima
que hace que la fenilalanina no se convierta en tirosina. Miren que la tirosina es necesaria para producir melanina, por eso es que estos niños son parecidos a los albinos, y para producir otros neurotransmisores y tienen un retardo mental muy importante si no se les da tratamiento. Después de muchos estudios, después de que era considerada una contraindicación a la lactancia, hoy en día la sugerencia es leche materna adicionándole fórmulas sin fenilalanina. La medición de fenilalanina en la leche materna se han dado cuenta que es baja y que por lo tanto le hace mucho más un efecto positivo el contacto piel a piel, el contacto de la madre, el bebé por el pezón, todo lo que implica la lactancia materna que ustedes hablan aquí en este simposio es más importante que el daño que le puede hacer la baja cantidad de fenilalanina que tiene en la leche materna. O sea, hoy en día se considera que al niño con fenilcetonuria hay que lactarlo definitivamente. Y un caso complejo que siempre tendremos que analizar es el déficit neurológico. ¿Qué hacemos con niños que tengan déficits neurológicos graves? Un niño con Down. Aquí siempre, digamos que la máxima será hacer el mejor esfuerzo porque haya lactancia materna exclusiva. Dependerá del contexto, evidentemente. Un niño con una severa alteración motora que no pueda mover, pues habrá que manejarlo. Pero siempre hacer el mejor esfuerzo por poder tener lactancia materna exclusiva. Y como conclusiones, definitivamente la lactancia materna debe ser primordial, se debe hacer todo el mejor esfuerzo por hacerla, habrá que analizar cada caso individualmente, el llamado de atención a hacer un diagnóstico preciso y temprano, debemos favorecer siempre la lactancia y mirar la potencia de los efectos emocionales en un defecto congénito. Un niño con un defecto congénito va a ser un niño de bajo peso, va a ser un niño que por supuesto por su enfermedad todo el mundo va a empezar a decirle pobrecito, etcétera. Así que el apoyo emocional que genera la lactancia materna, adicional al apoyo nutricional, va a ser fundamental para el desarrollo normal y la mejoría de su pronóstico. Así que, pues el mensaje creo que es claro. Muchísimas gracias por escucharme. Esto era lo que teníamos para decir. El grupo de defectos congénitos y enfermedades huérfanos. Quedo atento si hay alguna inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Ignacio, por la excelente presentación. Sí, hay varias inquietudes que nos pasaron por el chat. La primera nos dicen, si el hombre fuma o consume drogas, ¿afecta cuando la mamá queda embarazada? Es difícil demostrar la teratogenicidad del hombre. En general, las cosas que hacemos los hombres dañan a los espermatozoides, o sea, nos hacen menos fértiles. La sugerencia es que cuando una pareja esté planeando su embarazo, no consuma ninguno de los dos, ni alcohol ni sustancias psicoactivas, ni cigarrillo, evidentemente. Pero es difícil probar que hay daño en los espermatozoides que aumenten los defectos congénitos. Más bien lo que hacen es que los espermatozoides son menos funcionales y generalmente van a fecundar los normales. O sea que no se puede probar. Vuelvo a decir, la recomendación es ni el hombre ni la mujer, por supuesto la mujer será más grave, deben consumir, pero no hay pruebas que haya una afectación grave y un aumento de riesgo en los defectos congénitos del consumo de sustancias psicoactivas y alcohol en hombres. No estoy promoviendo el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, ni mucho menos. Insisto en que no deben hacerlo porque tiene otro contexto, ¿no? Por supuesto, ese consumo, pero no están relacionadas directamente con defectos. Gracias, Bueno, doctor. Nos preguntan, ¿cómo sería la lactancia materna cuando hay hipotiroidismo? no sé si me están preguntando en la madre o en el hijo, respondo ambas. En la madre, que es hipotiroidea, insisto, debemos saberlo desde antes de que quede embarazada y por lo tanto, dándole suplencia tiroidea, va a ser una madre que va a llevar un embarazo completamente normal y que va a tener un bebé que esperamos que sea completamente normal. Si el bebé es el que tiene el hipotiroidismo, necesitamos mejorar su nutrición, necesitamos diagnosticarlo temprano, iniciar el tratamiento con la suplencia tiroidea y por supuesto que lactancia materna porque son bebés que por su hipotiroidismo podrían bajar de peso o no ganar de peso rápidamente y por lo tanto va a ser pues el mejor manejo, por supuesto, la lactancia materna acompañada de la suplencia tiroidea. Que sí, doctor, que si por favor nos recuerda cuál es la resolución de las enfermedades huérfanas.
Son dos cosas. Una es la ley de las enfermedades huérfanas, que es la ley 1392 del 2010. Esa es la ley de enfermedades huérfanas a la cual nos debemos remitir. Y también es una orden, es obligatorio que cuando yo encuentro un niño con una enfermedad huérfana, debo, o un adulto, debo reportarlo al sistema de vigilancia. Esa es la ley 1392. Y la resolución que nos apoya la ruta integral de una mamá o de un niño que va desde la preconcepción hasta el desarrollo en el adulto, es la resolución 3280, que es la ruta integral de atención en salud. Entonces serían como los dos elementos importantes. Pero recuerden la 3280, la 1392, perdón, del 2010, es la que hay que referirse cuando uno tiene un posible caso de una persona con una enfermedad huérfana. Una última pregunta, ¿con qué frecuencia se presentan las malformaciones como la atelia? Es difícil de medirlo porque no aparecen en los niños recién nacidos, curiosamente. Es difícil de diagnosticar en los niños recién nacidos. Por lo tanto, es difícil de medirlo. Yo pensaría que estamos hablando de, es una patología rara, pero a veces se confunde la micro con la atelia. A veces sí realmente hay tejido del pezón y nos puede ayudar muchas veces el cirujano plástico, ayudándonos a reconstruir ese pezón que puede estar invertido o que puede estar poco desarrollado. Entonces, atelia pura es poco frecuente, es muy raro, pero la hipoplasia del pezón yo pensaría que sí es mucho más frecuente y se diagnostica principalmente en la adolescencia. Doctor, muchísimas gracias por todas las aclaraciones, por la excelente presentación, por la promoción para la lactancia materna. Les comentamos a los participantes que este es nuestro segundo día de simposio. Tenemos en pantalla para mañana el Facebook Live a las 4 de la tarde, es sobre lactancia materna. Hay algunas preguntas que se podrán solucionar mañana. Muchísimas gracias a todos. También los invitamos a las 10 de la mañana. Tendremos otra charla en el marco de este simposio. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Y muchas gracias seguimos a en ustedes esto. por la invitación, Eh, que estén muy bien y felicidades por el simposio. Muchas gracias y muy buen día para todos. A las 10 de la mañana tendremos otra charla en el marco del simposio por un planeta saludable en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Tuvimos una participación de 504 participantes en esta charla. Gracias.